quien actualmente funge como administrador de la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos. Estuvo o representaba el sector energético en el Consejo Nacional de Seguridad. Es una persona que ha dedicado su vida a la energía. Entonces, a los dos quisiera preguntarles sobre la relación entre el sur y el norte del hemisferio en lo que se refiere al sector energético. Hace 10 años se tenía la idea de que tendríamos cooperación energética entre Sudamérica más México y los Estados Unidos y Canadá. Esa idea, hace 10 años, era que en el sur, inclusive en México, habría un superávit importante de petróleo que sería necesario para suplir el déficit creciente de energía en Estados Unidos. Hoy, a los 10 años, la situación se ha invertido. En Estados Unidos ha habido un rendimiento extraordinario, dando lugar a una situación nueva en la que Estados Unidos no será un importador neto, sino quizás un exportador neto de petróleo. Y en el sur, la situación no les va tan bien, yo diría. Tenemos muchas dificultades. En Venezuela queda claro cuáles son las dificultades. En Argentina hace 10 años era un exportador neto de petróleo y gas. Hoy en día importa petróleo y gas. En Ecuador, a pesar de la calidad de los recursos que tenemos, el crecimiento en la producción ha sido mínimo. Y tenemos buenas noticias, como en el caso de Brasil, y también tenemos muchas esperanzas debido a la reforma del sector energético en México. Entonces, mi pregunta, ¿cuál es la posibilidad o perspectiva sobre la cooperación entre Estados Unidos y Latinoamérica? Y esa nueva situación en la que Estados Unidos pasa a ser un exportador y si Latinoamérica pasa a disminuir su contribución al mercado petrolífero, esto significa una nueva geopolítica energética en el hemisferio. Y yo quisiera darle la palabra al señor Bill Richardson y a Adam Simiensky. Por favor. Muchas gracias, Genaro. Usted acaba de plantear muy bien, articular muy bien la cuestión. Usted dijo hace 12 o 15 años fui el secretario de Energía en Estados Unidos en una época en que el petróleo costaba $10 el barril. No teníamos ninguna estrategia. Fuentes renovables era un pensamiento que no terminaba de concretizarse y el petróleo y gas de esquisto era algo en que poco se pensaba. Ahora se puede decir que el paisaje energético ha cambiado en Estados Unidos debido a la colaboración entre el sector público y privado. Tenemos la revolución del gas de esquisto. Cierta controversia existe en torno a la fragmentación hidráulica. Estados Unidos se ha convertido en 10% del petróleo del mundo proviene de Estados Unidos, gas natural y la producción de petróleo, fuentes renovables, petróleo y gas de esquisto, todo han hecho de Estados Unidos el mayor productor a nivel mundial, rebasando a Arabia Saudita. ¿Eso qué significa en cuanto a la colaboración entre norte y sur? Veamos el mercado estadounidense, canadiense y mexicano, donde vemos las mayores concentraciones de exportación de energía, producción de energía. No me refiero únicamente a petróleo, gas natural, me refiero a esquisto, fuentes renovables. Es un bloque en potencia real. Usted preguntó, ¿cuál es la perspectiva para cooperación energética? Creo que esa posibilidad es mucho mejor de lo que fue la década pasada. La reforma energética en México, en mi opinión,
se va a dar, se va a concretizar. Hace un año todo el mundo decía que no era posible, que debido a la situación política, que se iba a diluir. Ya se promulgó, ya se aprobó la reforma energética, es una realidad y no se trata de privatización, más bien, sino de cooperación. Eso lo vamos a ver cada vez más en la cooperación entre Canadá, Estados Unidos, México, en lo que es el gas y petróleo de esquisto, la prospección, explotación petrolífera offshore, costa afuera, y esto da muchas perspectivas potenciales. O sea, en Canadá también ha habido una revolución en el ámbito energético. También son 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, que donde se ven muchos cambios positivos. Creo que se han derrotado los pesimistas en México debido a una alianza política que se forjó en ese país, permitiendo concretizarse esas reformas. Sé que Pemex todavía tiene que limar las asperezas, por decirlo así, pero me siento bastante optimista en cuanto al avance positivo. En el sur hay mucha incertidumbre, sin embargo, creo que hay algunos visos de esperanza. O sea, ha habido un crecimiento significativo en las fuentes renovables. En Latinoamérica, en el sur principalmente, ha habido avances significativos en la tecnología, cooperación con el sector privado, transferencia de tecnología. Así es que la energía renovable avanza muy bien. Brasil y el etanol ha tenido sus problemas. Sin embargo, hubo una revolución en ese país que marcó la pauta, puso el ejemplo para muchas naciones. También existe una gran potencialidad para Argentina en lo que se refiere a petróleo de esquisto. Tiene que lidiar con sus problemas económicos y políticos, pero existe una gran potencialidad. Colombia también se han hecho nuevos descubrimientos, acaban de celebrar elecciones y creo que estamos viendo avances significativos. Chile también, el país usted, donde vemos mucha actividad en el sector privado, también una alianza entre los sectores público-privado en lo que son las fuentes renovables, agua también. El Caribe también avanza a un ritmo bastante rápido en cuanto a las fuentes renovables. Sin embargo, hay cierta falta de estabilidad en cuanto a los suministros. Ecuador también sabemos muy bien cuáles son los problemas políticos que se tienen que solventar. Y voy a concluir mis comentarios hablando sobre Venezuela, donde la buena nueva son las personas del sector privado, donde creo que existe la posibilidad de que vuelva al redil Venezuela. Sin embargo, pasa por muchas turbulencias. La mejor forma de describir lo que sucede en el ámbito energético en Venezuela es la incertidumbre y todo lo que supone en términos negativos, no tan solo por la disminución de producción, la incertidumbre política también y todo lo que esto supone. Entonces, termino con un comentario sobre mi pronóstico para el futuro. O sea, yo soy optimista, lo fui el año pasado cuando pidió que yo hablara sobre la inmigración y me equivoqué. Michael Shifter dijo, no va a hablar sobre inmigración. Yo dije que habría un proyecto de ley sobre inmigración y no se produjo. Entonces, no tomen a pecho lo que voy a decir. Pero entonces veo que con las reformas de mercado, con la transferencia de tecnología, con los nuevos descubrimientos, con toda la cooperación en el sector energético, Estados Unidos y Canadá, quizás debamos ponernos más atención el uno al otro. Creo que Latinoamérica cree que tiene que circunscribirse al hemisferio. No es que no considere la posibilidad de entablar alianzas con Rusia y China, pero yo creo que nos conviene que consolidemos nuestra colaboración hemisférica. Adam, por favor, la misma pregunta. El secretario Richardson fue bastante al punto y hasta brillante en sus comentarios. Voy a tratar de no defraudarlos.
Aquí dice que está prendido. That seemed to be working. Entonces, empecemos de nuevo. Muchas gracias, ministro Arriagada. Y los comentarios del secretario Richardson fueron muy buenos, al grano. Yo estoy al frente de la Administración de Energía en el Departamento de Energía, donde realizamos análisis de datos en diferentes ámbitos. El año pasado sacamos un informe sobre combustibles líquidos y gas natural en las Américas. Les quiero dar algunas ideas y señalamientos breves sobre lo que constatamos en ese informe. Primero, en cuanto a la producción creciente en muchos países, inclusive en Estados Unidos, claro está, las Américas contribuyen de forma significativa a los mercados globales. Somos rivales al Medio Oriente en el petróleo y a la ex Unión Soviética en la producción de gas natural. Aún en los biocombustibles, Brasil y Estados Unidos sumados ascienden al 75% de producción mundial de biocombustibles. En el ámbito comercial, todo va viento en popa. Hay 6 millones de barriles por día de intercambio intraamericano en petróleo bruto. Más de la mitad de las importaciones de la región provienen de la región. 70% de las exportaciones de petróleo de la región se consumen dentro de la región. 6 millones de barriles al día. 3 millones de comercio de productos petrolíferos es un número bastante fuerte. 66% de la totalidad de importaciones provienen de la región y crece. Y es importante en cuanto a los niveles globales. Gas natural con el gas natural líquido. Todavía hay mucho debate en cuanto a la construcción de los gasoductos. Hay bastante gasoductos entre Canadá y Estados Unidos, sin embargo, no es algo que veamos mucho en la región, pero hay un crecimiento de gas natural ahora con la expansión del Canal de Panamá que se va a abrir en el próximo año. Y con esto esperamos que vaya a haber mayores exportaciones de gas natural de la región en su modalidad líquida. Otra cosa que hemos constatado, que también es muy importante, con eso concluyo. Al considerar todos estos hechos, el crecimiento de la producción de petróleo, de gas natural, el crecimiento en el comercio, lo que hemos visto es cada vez más apertura hacia las inversiones extranjeras en la industria, sin embargo, en niveles diferentes entre los países de las Américas. Las tendencias recientes han sido más positivas, es decir, vemos cada vez más actividad económica en aquellos países que tengan leyes de inversiones más abiertas y reglamentos más abiertos. Lo que hemos visto en los últimos años en México es un buen ejemplo de esto, con las reformas energéticas que han emprendido. Muchas gracias. El próximo orador es Francisco Monaldi, profesor de la Universidad de Harvard de Política Energética y es una persona que ha trabajado en Caracas, Venezuela. Ha sido catedrático en Colombia, Suiza, el Perú y Venezuela. Yo quisiera preguntarle a Francisco, permíteme decir que una de las preocupaciones más importantes en Latinoamérica y en todo el mundo, el ámbito energético, es la situación que se vive actualmente en Venezuela, principalmente la situación de petróleo. Mi impresión, quiero
provocarlo y no nada más dar mi perspectiva académica. Todos los días recibimos noticias peores que las que recibimos al día anterior en cuanto a la situación petrolera en Venezuela. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es la situación actual de la industria petrolera en Venezuela? Y segundo, si se puede mejorar la situación, ¿cuánto tiempo va a tardar para recuperar la producción de 2 millones de barriles al día, que es la situación actual, a 3,3 millones de barriles al día, que fue el nivel de producción hace 10 años? O sea, ¿cuánto tiempo puede tardar? Le agradezco la invitación. Quisiera colocar contextualizar un poco lo que sucedió en Venezuela. En los últimos 10 años hemos visto el periodo más largo de precios más altos en la historia. Cualquiera habría esperado un aumento en todos los países en la producción petrolífera, que es lo que hemos constatado de forma general. Todas las regiones del mundo tuvieron un aumento significativo de producción en los últimos 10 años, salvo Latinoamérica, donde se estancó. Claro, este promedio oculta las grandes diferencias. Hubo una disminución significativa en Venezuela y México y también en Argentina, como usted ha dicho en sus primeros comentarios. Los dos países que tuvieron aumentos significativos son Brasil y Colombia. Colombia exporta tanto o produce tanto petróleo como México, lo cual es sorprendente. Los únicos otros países en el mundo que sufrieron disminuciones importantes son por razones geológicas como el Mar Norte o por problemas, turbulencias políticas como Libia. En ese contexto, Venezuela en la región es el país que cuenta con las mayores reservas petrolíferas. Según quien lo diga, puede que sean las mayores reservas del mundo, con hasta 60-90% de las reservas de la región. A pesar de este entorno favorable, Venezuela, como usted ha dicho, se encuentra en una situación muy difícil. Alguien dijo que no tuvimos una fiesta tan grande en Latinoamérica con mucho alcohol. Y yo puedo decir que en Venezuela hubo una fiesta, una pachanga con mucho alcohol y drogas. Entonces, con un déficit de 20% en su sector público del PIB, a pesar de los precios históricamente más altos. No tan solo invitamos a todas las personas de la región a que participaran en nuestra fiesta, principalmente a los cubanos, para que disfrutasen de esa fiesta y, claro, tenemos que pagar la cuenta. Es la situación a la que se enfrenta la industria petrolífera de Venezuela actualmente. Entonces, usted ha hablado de una disminución de 6 millones de barriles al día. El mercado interno crece vertiginosamente. La gasolina es gratuita en Venezuela. Un barril de gasolina se vende por menos de $1. Un barril que cuesta más de $100 en el resto del mundo cuesta menos de $1. Así es que tenemos un precio 20 veces más barato que Arabia Saudita. Y el consumo se ha disparado y también ha habido cada vez más contrabando hacia Colombia y a otros países del Caribe. Entonces tenemos una rebaja en la producción, una disminución en las exportaciones, un mercado interno que crece, un acuerdo con otros países de la región a los que vendemos petróleo subvencionado, lo cual reduce el flujo de caja de dinero, divisas para el país. Y tenemos también un convenio con China que ha prestado dinero al gobierno venezolano que se tiene que pagar con embarques de petróleo a China, lo cual disminuye aún más el flujo de caja para Venezuela. O sea, recibe dinero equivalente a 1.600 millones de barriles al día, sumado a los gastos sociales de PDVSA
dinero que tiene que aportar un fondo especial sobre el cual el gobierno tiene total discreción en cuanto a su uso. Y eso significa que se encuentra en una situación financiera muy difícil. Y debido a los términos de intercambio, no cuenta con la moneda nacional, bolívares suficientes como para cerrar sus cuentas. Entonces, el Banco Central imprime dinero a manos llenas para financiar sus actividades. Es una situación loca. O sea, 500.000 millones de bolívares, que sería 20.000 millones de dólares de préstamos del Banco Nacional a PDVSA. Su deuda ha ascendido a 45.000 millones de dólares, que es una deuda financiera. Si sumado a eso, lo que se debe a los suministradores, proveedores y socios, podemos añadir a 20.000 millones de dólares adicionales a esto. Así es que es una situación problemática y insustentable. Entonces, añadamos a esto el hecho de que la mezcla de la producción que disminuye de lo que es la producción convencional, que produce menos de 750.000 barriles al día en comparación con años anteriores. El área más productiva oriental del país llegó a su punto más alto y ahora disminuye. Y los aumentos que se han visto han sido nada más en el petróleo más pesado, que es más difícil comercializar. Hay que refinarlo porque es de baja calidad y las refinerías del mundo no pueden refinarlo, o se tiene que mezclar con petróleo más fino, más ligero, cuya producción es cada vez menor. No se han hecho las inversiones necesarias en lo que es el refino del petróleo más pesado, y eso es un problema. Entonces, el mercado más importante de Venezuela sigue siendo Estados Unidos. Apenas antes exportábamos 1,7, o sea, 1.700 millones de barriles al día, o de barriles al día a los Estados Unidos. Ahora, bien menos. Los otros dos mercados importantes son China e India para el petróleo venezolano. Las tendencias, sin embargo, son claras. Entonces, el problema es que los canadienses están acaparando el mercado venezolano de petróleo paulatinamente. Las exportaciones canadienses a Estados Unidos aumentan, y esto antes de la aprobación del gasoducto oleoducto Keystone. El gobernador Richardson, siempre le digo a él que creo que se va a aprobar. Esto va a aumentar en 800.000 barriles de petróleo de Canadá hacia Estados Unidos, lo cual va a afectar negativamente a México y a Venezuela debido a la llegada de petróleo barato de la costa de Canadá. Entonces, volviendo a lo que yo pronostico para el futuro de Venezuela, las cosas se van a revertir o pueden revertirse rápidamente, solo que bajo las circunstancias actuales me cuesta creer que eso se pueda dar debido a la falta de credibilidad de ese gobierno, que no tiene la credibilidad institucional como para permitir que PDVSA haga las inversiones básicas necesarias. Entonces, creo que debido al potencial de la faja del Orinoco, y creo que existen condiciones para que se pueda revertir esa situación, solo que será necesario que se emprendan políticas necesarias, inversiones de infraestructura, sociedades con diferentes compañías petrolíferas, las cuales se han firmado con 8 empresas, solo que el trabajo no se ha hecho en los últimos 5 años debido a faltas de inversiones por parte de PDVSA, la falta de transparencia en las reglas. Puede revertir la situación, pero no lo ha hecho debido a la falta de credibilidad y la falta de la capacidad de implementación de esas políticas por parte de Venezuela. Entonces, creo que podríamos volver a 3,3 millones de barriles.
Muchas gracias. Nuestro siguiente orador es Mauricio Tolmasquim, presidente de Empresa de Pesquisa Energética del Brasil, asociada con el Ministerio de Energía del Brasil, el Ministerio de Minas y Energía. Es profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y yo quisiera pedirle a Mauricio, y de nuevo siendo la gente provocadora aquí, que en el campo energético existe la regla de oro que dice que en un país con mejores recursos naturales de petróleo, peores son las políticas petroleras y energéticas. Y me parece que Brasil es buen ejemplo de esta regla. Quiero decir que hace 20 años Brasil fue responsable de dos terceras partes de importación de petróleo. La situación era terrible, pero la política energética era muy buena y tal vez la mejor de América Latina. Y debido a esto tuvimos un desempeño notable en el área energética del Brasil. En este año, Brasil ha llegado a una situación en la cual vende suficiente en términos energéticos y después del descubrimiento de los campos de frisol, la situación de recursos naturales se ha vuelto muy buena. Sin embargo, de nuevo, aquí viene la regla de oro. Hay algunas personas que están diciendo que hoy Brasil está cambiando sus políticas energéticas y las está empeorando. Es cierto que los cambios en las políticas energéticas están causando problemas en el sector energético del Brasil. ¿Es esto cierto o no? ¿O simplemente es chismes estimulado por los intereses de las empresas petroleras? Muchas gracias, muy buena su pregunta. Brasil encontró este campo petrolero en 2007 y hay una gran cantidad de reservas. El reto es que este petróleo está muy alejado de la costa, muy costa afuera, en aguas profundas. Entonces, para darle una idea, en helicóptero no hay autonomía desde la costa hasta la plataforma. Es necesario construir un lugar entre la costa y la plataforma para que el helicóptero pueda poner combustible e ir hasta allá. Tenemos a Petrobras, afortunadamente, que tiene la tecnología para explotar y hacer el aprovechamiento. Y Petrobras y otras empresas pueden hacer perforación costa afuera y a altas profundidades. Pero bien, digamos, este es el reto. Del lado positivo, tenemos que el riesgo de explotación es muy bajo. Significa esto que sí, que en cualquier momento que se haga una perforación exploratoria hay 100% de éxito. Entonces, hay una regla en el libro, en los libros de economía, que mientras más bajo el riesgo, más es lo que gana el Estado. Pero mientras más alto es el riesgo, más hay que darles a las empresas petroleras. Lo que ha cambiado en Brasil es la percepción del riesgo. El riesgo es que se percibe es muy bajo y entonces se cambió la regla en cuanto a la parte del Estado. Vamos a utilizar este recurso para financiar educación porque estamos utilizando un recurso agotable, un recurso finito, y tenemos que dejarles a las generaciones futuras algo a cambio. Y esta es la razón por la cual cambiamos la regla. Pero Brasil sería uno
de los principales productores. En el año 2020 se espera que produzca 5 millones de barriles al día. Hoy se producen 2 millones y estamos exportando 1,5 millones al día. Y entonces con el aumento seríamos un exportador muy importante. Y la diferencia con otros exportadores es que Brasil encontró el petróleo después de que ya se había industrializado la economía. En los otros países se encontraron el petróleo antes. Entonces los otros países exportadores de petróleo tenían el costo del petróleo, la evaluación que impedía la industrialización. Brasil tiene una industria muy compleja e integrada y entonces el reto en el Brasil es evitar el problema y garantizar que haya satisfacción nacional y que el sector petrolero sea positivo para no ir en contra de la industria nacional, que haya positividad. Y 41% de nuestra energía viene de recursos renovables. Y si miramos el sector eléctrico, el 8% es renovable ahora. Y al mismo tiempo tenemos el etanol. Brasil será el primer exportador de petróleo que tenga una de las métricas más importantes de energía renovable en el mundo. Esto podría parecer contradictorio, pero me parece que esto solo fue posible porque el petróleo en el Brasil, después los renovables ya se habían desarrollado y entonces creo que la política que se ha creado es adecuada para el riesgo que tenemos en este momento. Muchas gracias. Nuestro siguiente orador es Ed Morse, que es un jefe mundial de investigación de commodities en el Citigroup. Antes había sido jefe de investigación de commodities en Credit Suisse y director y jefe de economista de energía en Lehman Brothers. Él ha servido como director de asuntos internacionales de Phillips Petroleum. Y entonces quisiera preguntarle que el gas de esquisto o gas de lutita es muy importante, pero esto no es solo cierto en Estados Unidos, según datos liberados. Tenemos mucho gas de lutita, como en México y Argentina, muy importante en estos dos países. También lo tenemos en el Brasil y aún en Paraguay y en Chile. En Chile, esos informes están hablando más o menos de 64 billones de pies cúbicos de gas de lutita o shale gas. Para darnos una idea, en un momento Bolivia tiene reservas de gas natural de 50 billones de pies cúbicos. De acuerdo con estos datos, Chile tiene mucho gas. No lo creo mucho, pero podría ser. Entonces, mi pregunta para Ed Morse es, ¿cuál es la perspectiva del gas de esquisto en América Latina? Vamos a tener una industria en México. ¿Qué está ocurriendo con Vaca Muerta en Brasil?
perdón, en Argentina. Y desde otro punto de vista, es cierto que la mayoría de los países de América Latina están buscando comprar gas de lutita en Estados Unidos, pero no producirlo en sus propios países. Y por último, mirando hacia adelante, ¿cuál será la contribución del gas de lutita a la matriz energética para fines de la próxima década, es decir, en el año 2030? Muchas gracias. Una corta lista para responderlas en 7 minutos y quiero complicarla, agregarla, que también es el petróleo asociado con la lutita, porque son dos partes importantes de lo mismo. Para darles la dimensión de lo que ocurre en Estados Unidos en este momento, el Estados Unidos ha visto aumento de producción del petróleo en un 70% en la última década. Si miramos Estados Unidos y Canadá combinado, la producción está aumentando 4 millones de barriles al día y el resto de las Américas, incluyendo México, está más o menos en el mismo nivel en la década y entonces es una gran diferencia, lo cual ha tenido un gran impacto. Del lado del gas natural, no producimos gas de lutita. Cuando empezó la revolución a surgir, donde un 50% de la producción de hoy, o sea, en Estados Unidos se ha pasado de lo que era el nivel antes a 70.000 millones de pies cúbicos y sigue creciendo. La perforación de gas ha disminuido en los últimos años, pero la producción sigue aumentando y los precios no han aumentado como resultado. Y esta es una indicación no solamente de cuán prolífico son estos pozos, sino las ganancias que se han acumulado con el tiempo y es cada vez más barato el proceso. Estados Unidos produce 3 a 6 millones al día, 500,000 en Canadá, y en Rusia, y en Argentina, y en otros lugares. Nosotros esperamos del lado del petróleo, entre ahora y el 2020, el 2030 es más difícil de ver, pero entre ahora y 2020, que la producción de gas de lutita aumentará en volumen, de manera que Estados Unidos estará 95 veces al día, un aumento de un 30% con respecto a la base, y el porcentaje principal será de lutita, y cuando llegamos al petróleo, será otros 4.300.000 barriles al día, y 3,5 millones de eso vendrá de petróleo de lutita y el otro de aguas profundas. Y entonces estas son las cifras. Hay mucha oportunidad en América Latina. Hay obviamente grandes oportunidades en Argentina y en México por la hospitalidad del gobierno de ambos países en este momento, aun cuando Argentina todavía está por verse, pero para darles las dimensiones del crecimiento en Argentina de Vaca Muerta, al final del año pasado la producción petrolera era medio millón de barriles al día, pero para fines de este año o el próximo año, el primer trimestre, será más del 20%, 600,000 barriles al día. Y entonces esta es una indicación de cuán rápidamente se puede desarrollar esto en un país que tiene la infraestructura de transporte y la base de recursos y el capital de 15 empresas grandes de todo el mundo. Entonces, podríamos esperar que Argentina, con la inversión adecuada, que todavía no se ha concluido, pero está llegando allí, tener un crecimiento de 1,000 barriles al día con base en lo que se ha visto en Vaca Muerta. En México, uno podría haber proyectado entre el año pasado y el 2018 una disminución de medio millón de barriles al día. Proyectar un crecimiento de 500,000 barriles al día es bastante
optimista. México se ha convertido en un gran importador de gas de Estados Unidos. Actualmente más o menos 2.6 PCF al día. Estos datos vienen de los gasoductos. Y entonces hay una discrepancia entre otras fuentes de datos, 1,9 PCF, y México entonces está importando muchísimo gas natural de los Estados Unidos. Las perspectivas están allí. ¿Cuáles son los impedimentos? Los impedimentos son dobles. En su carácter. Por una parte está, y me parece que esto es tan importante como lo otro, por una parte, repito, está el régimen fiscal en Estados Unidos y en el Canadá es excepcional. Si queremos atraer capital, entonces la competencia es el capital que ingresa a Estados Unidos. La verdadera revolución es una que tiene impacto no solo el nacionalismo de recursos y que va a afectar también a Brasil, porque me parece que están equivocados en cuanto a la competencia por capital. Cuando uno puede invertir en Estados Unidos o en otra parte, entonces tiene que pensar en los retornos, en los retornos no han sido muy buenos en Colombia recientemente. En México ha sido un poco mejor recientemente, pero este tipo de competencia, Rusia, por otra parte, es un productor muy grande, está trayendo de atraer el mismo capital que iría a México, Brasil, Argentina, y recientemente ha reducido los impuestos en el gas y petróleo de Lutita y están buscando desde el punto de vista fiscal convertirse en un sitio tan acogedor como Canadá y Estados Unidos. Entonces, pues esta es otra fuente de competencia. Además de la atracción de capital y de el asunto tributario, hay otras cosas en Estados Unidos que son difíciles de repetir y es la abundancia de agua, que será un reto en México. Pero las tres más importantes son el número de empresas independientes o los empresarios que son responsables de la revolución de la lutita. Hay empresas como está en Colombia y en Argentina, no en México todavía. Se necesita tener la capacidad empresarial para que esto funcione. Se necesita un sector de servicios financieros que pueda financiar el riesgo que está involucrado. Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido lo tienen, que esto se pudiera exportar con tanto éxito como se ha llevado a Colombia está por verse. Pero entonces los derechos minerales son de propiedad de los individuos en Estados Unidos y no es así en el resto del mundo. Canadá ha creado un régimen fiscal que replica la propiedad de los yacimientos, pero para que participe el dueño de la tierra en los beneficios de la producción sería otra cuestión que habría que lograr. Creo que he respondido muchas de sus preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Nuestro siguiente orador es Hatnach, que fue director gerente del Banco Asiático de Desarrollo de 2006 a 2014. Y antes de eso, pues él siempre ha sido banquero, ha estado relacionado con los regímenes de energía. Y quiero hacerle la siguiente pregunta. Algunas veces oímos que existen muchos problemas ambientales con las matrices energéticas en el Asia, que la mezcla energética debido a la gran importancia de la hulla y que la hulla es no es ecológica. Entonces, esto significa que tenemos una situación similar en Latinoamérica. El desarrollo de hidroeléctricas y las grandes represas están estancadas. Y entonces esto significa que hay muchos países, por ejemplo, Chile en Sudamérica y por lo menos 3 de otros países en Centroamérica, donde el uso de la hulla y el diésel para producir electricidad
biodiversidad está creciendo muy rápidamente y esto significa que nuestra matriz energética está ensuciándose más, es menos ecológica, menos verde. Señor Ñag, usted como banquero del Asia, háblenos de la manera en que ciertos países asiáticos están manejando el desafío de crear una matriz energética más limpia, más verde. Hay algunas cosas que son buenas prácticas y hay algunas de ellas que nosotros en América Latina tenemos que aprender. Gracias. De todas las preguntas que me ha podido hacer, me hizo la más difícil y la más vergonzosa para mí de responder, pero puesto que me ha preguntado, le tengo que responder con toda franqueza. Algunas cifras para dar contexto. La demanda energética del mundo va a crecer en un 40% en los próximos 20 años más o menos. Y de esa demanda, India y China representan el 50% de esa demanda. China representa 27% de la demanda global para el año 2035. Son cifras enormes. India no está todavía allí, pero sigue una tendencia similar. En términos de la mezcla energética que usted menciona, si en China es ahora más o menos 69%, 70% proviene de la hulla. Va a reducirse en los próximos 20 años, pero va a llegar al 52%. O sea que todavía más de la mitad de la generación eléctrica y la generación será basada en la hulla. Entonces, Asia se enfrenta a un riesgo ambiental muy grande. Para 2035, la China representará más de 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces nuestra huella en el ambiente, incluso per cápita, va a ser muy importante. Entonces, el reto que usted menciona sobre el crecimiento sucio, esto es algo que Asia tiene que enfrentar y tratar de resolver. Hace unos años hicimos un estudio con el grupo Centennial, cuyo fundador está aquí, el señor Coley, y dijimos que si el mundo seguía haciendo las cosas como lo acostumbrado en cuanto a los gases de efecto invernadero, donde la hulla, el carbón mineral, es uno de los grandes culpables. Para el año 2100, la subida del nivel del mar habrá sido 40 centímetros y 6 de las 10 ciudades que van a quedar sumergidas básicamente están en el Asia. Y también las Maldivias, Bangkok, etcétera, muchas otras. Entonces, el reto nos ocupa a nosotros muchísimo. Desafortunadamente, no creo que hemos hecho lo suficiente, pero déjeme decirle lo que estamos tratando de hacer. En primer lugar, creo que tenemos que reconocer que la respuesta que no será aceptable en un continente que tiene 2/3 partes de los pobres del mundo es bajar el crecimiento, reducir el crecimiento. Pero lo que tenemos que tener es crecimiento verde. No bajarlo, sino tenerlo verde. Entonces, la primera cosa en el área de políticas públicas que tenemos que hacer, como lo tienen que hacer ustedes en América Latina, es precios adecuados. Y lo que encontramos muy difícil, muy frustrante, inevitable, es de alguna manera sentir que, somos un país pobre, somos un continente pobre y entonces no nos podemos dar el lujo de hacer las cosas limpias y verdes. No, uno no solo tiene que poderse dar ese lujo, como lo he dicho yo siempre, sino que debe hacerle. Y el precio del
los precios son muy importantes y en India y en la China. Y ciertamente en la China no es cuestión de si es que hay que hacerlo, sino cómo hacerlo. No tenemos que hablar del precio del carbono y cómo vamos a manejar el aspecto fiscal y cómo el asunto de política pública para establecimiento de precios, etcétera, es muy importante y esto se aplica a América Latina, estoy seguro. En segundo lugar, esto se aplica también mucho más a América Latina porque tienen muchos recursos hídricos. No podemos decir que no vamos a desarrollar esto porque tiene problemas y los problemas son reales. Yo no estoy subestimando los problemas de la generación de hidroeléctrica. En Laos, por ejemplo, el asunto de las inundaciones, de las represas, cómo se afectan los pueblos indígenas, etcétera. Pero lo que se requiere es que haya una conversación con la sociedad civil, el gobierno, etcétera, de cómo hacer la compensación, pero no hacer un proyecto hidroeléctrico tiene un costo muy alto que creo yo el mundo, incluyendo el Asia, ha pretendido que no existe y entonces no ha construido represas hidroeléctricas por 10, 20 años y creo que Asia y somos los primeros en regresar y empezar a hacer algunos proyectos hidroeléctricos, pero es muy difícil porque el impacto inmediato en la gente es negativo, pero no hay alternativa porque los renovables a nivel mundial para el año 2035 seguirán siendo 7% de un 2%. Ahora los renovables solamente rinden una cierta cantidad, pero entonces, claro, la geotérmica, la solar, la la eólica juegan un papel y hay que tener buen precio de carbono. Y otro elemento es la integración regional apropiada. Y en el panel anterior se habló de esto y esto me complació mucho porque en América Latina, tanto como en Asia, los recursos están distribuidos de manera muy desigual. Tenemos que tener una integración de los mercados de la red eléctrica para poder generar donde sea más barato, tener economías de escala y luego transferir la otra parte en lugar de generar en el mercado donde algunas veces es más costoso en términos del ambiente. Entonces, la política pública, mirar los renovables en una manera muy desapasionada y mirando los costos y beneficios, incluyendo el de las hidroeléctricas y también el asunto de integración regional. Estas son las tres cosas que estamos haciendo. Todavía no hemos llegado de cerca al éxito, pero en el Asia no, ya no lo estamos debatiendo, ya ni siquiera se habla de si es un problema. Es un problema, entonces estamos buscando cómo resolverlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerles a todos los miembros del panel que han sido excelentes, a Bill Richardson, a Nancy Miski, Mauricio Tomaskin, Rahat Nag, Ed Morse y Francisco Monal.